Salle Science Hola, Grant hola, Thornton buenos es una días, ¿cómo firma líder están? de servicios profesionales para ¿Qué empresas tal? públicas y Llegan privadas. a su viernes, qué Ofrecemos los gusto servicios de recibirlos. ¿Me pueden consultoría de escuchar bien? negocios. Ofrecemos certidumbre objetiva e ¿Sí independiente, me escuchan? agregando valor a las Sí, operaciones muchas de su empresa gracias. a Gracias, través de Eric. procedimientos y Gracias, metodologías Liliana, muchas aprobadas, gracias. Oigan, pues muy investigaciones buenos días a forenses, todos. Muy evaluaciones, bienvenidos sean en fusiones y este. adquisiciones, Gracias, Patti, reestructuras y Elvia, Eri, gracias reorganizaciones también. due Oigan, diligence, bienvenidos sean todos. Me da gobierno mucho gusto corporativo y recibirlos en administración de este riesgos, viernes ya 29 de auditoría agosto. interna y control Em, interno, Gracias prevención por y detección compartir de lavado de su dinero y mañana de prácticas viernes para anticorrupción, platicar de estos temas actividades vulnerables, de interés. atestiguamiento y Ay, revisiones especiales, Data Analytics, Business Intelligence Penetration Testing, Ethical Hacking y análisis de vulnerabilidades, ciberseguridad y protección de datos, auditoría de cumplimiento al SPAY y SPID, implementación de COPA, compras y gastos, consultoría sobre capital humano. En Sage Science Grant Thornton respondemos a los retos de las empresas, trabajando de forma proactiva y en apego a las normas y regulaciones aplicables. En Sage Science Grant Thornton nos preocupamos por entender a fondo su negocio, ayudando a ir más allá. ahora sí ya. Discúlpenme por favor todos porque había switcheado una pantalla y no escuchaba que estaba el video corriendo y es por eso empecé a hablar. Discúlpenme todos y discúlpame equipo de capacitación, Juan, porque empecé a hablar a la par del video. Ahora sí ya me escuchan solo a mí, ¿verdad? Ya no se está traslapando absolutamente nada, creo. Em, Les decía que muy bien, gracias, que muy bienvenidos sean todos, que muchas gracias por compartir su mañana de viernes con nosotros y sobre todo conmigo, que ya tenemos por ahí una serie de pláticas y de webinars que estamos compartiendo frecuentemente en temas de antilavado de dinero, contra el financiamiento del terrorismo y ahora platicar de un tema que es todavía un poquito em, más complejo porque a lo mejor tenemos un poquito más de desconocimiento, que es el tema del financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, pues bueno, les doy la bienvenida, les agradezco mucho su tiempo y permítanme comenzar a compartirles pantalla. Eh, ¿Me avisan, por favor, cuando puedan ver mi pantalla? En teoría, ahí la podrían estar viendo ya. Em, Muy bien. Oigan, pues vamos a empezar a platicar de este tema. Fíjense, bueno, primero déjenme, comienzo rápido con la presentación. Déjenme avanzar. Me presento, Alondra de la Garza, socia del Servicio de Prevención de Lavado de Dinero dentro de Salle Science Grant Thornton. Y bueno, tengo dedicándome a temas antilavado de dinero, antifinanciamiento al terrorismo, alrededor ya de 17, 18 años. Y pues bueno, básicamente atendemos tanto tema de actividades vulnerables, sistema financiero y entidades que por mejores prácticas desean tener controles antilavado. Entonces, si alguien quisiera que toquemos un tema adicional de la semblanza, con mucho gusto lo hago, de lo contrario, lo paso. Vamos a platicar. Justo les iba a decir que hace un año aproximadamente, no me acuerdo si precisamente en estas fechas o en otra, el tema es que el año pasado platicaba justamente sobre este tema del financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y lo platicaba desde un punto de vista que es algo de lo cual no sabemos mucho y probablemente sigue siendo un tema del cual no sabemos mucho ni hablamos mucho por ciertas ideas que ahorita les platico, como el hecho de pensar que México, pues obviamente no es un país con intereses o temas bélicos, ¿no? Entonces, en su historia, de hecho. Entonces, bueno, eh, vamos a platicar hoy justamente de qué es lo que a nosotros nos preocupa, pero también vamos a platicar un poco del contexto, porque cuando nos ponemos a investigar sobre este tema, hay un universo detrás y saben que México tiene una posición o más bien un actuar bastante dinámico cuando hablamos de temas de prevención de financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, lo cual parece un poco extraño considerando lo que les digo, ¿no? Que México no tiene
pues intereses ni fines bélicos en todo esto, ¿no? Pero bueno, lo vamos a platicar porque el contexto siempre es muy relevante para entender el por qué hacemos las cosas. A mí particularmente, y algo que he aprendido dentro de los años que tengo dedicándome a estos temas, es que cuando conocemos los porqués, es más fácil entender tanto los qués y los cómos, ¿no? Entonces, bueno. Vamos a platicar de todo esto. Bienvenidas sean todas sus aportaciones, bienvenidas sean todos sus comentarios y en su caso, si desean participar activando micro, también lo podemos hacer. Pueden levantar su mano y con mucho gusto yo les doy la palabra sin ningún problema. Al contrario, me encanta que participen. Y pues bueno, vamos a comenzar. Ya recordé otro tema que me parece interesante. No sé si se acuerdan, bueno. Primero que nada, déjenme hacer como un scouting. ¿Cuántos de los que estamos aquí conectados levanten la manita en Zoom o lo pueden poner en el chat también? ¿Cuántos de los que están aquí conectados son del sistema financiero? Déjenme saber, por favor, con alguna reaccioncita o con un mensajito en el chat. Ok, ya empiezo a ver algunos yos, muchos yos, más yos. ¿Cuántos somos del sistema financiero para darme una idea? Yo pensaría que la mayoría, ¿no? Y puede ser que tengan personas perdidas que por interés se metieron al webinar. Ok. ¿Hay actividades vulnerables aquí conectadas? ¿Hay alguien que sea de actividades vulnerables? Sofi, hola Sofi, ¿cómo estás? Bienvenida también. Patti, claro, ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Y hay alguien que no sea ni sistema financiero ni actividades vulnerables y que se metió solo por interés? Muchas gracias, María. Alguien que sea nada más de a ver qué onda. Ah, el sector inmobiliario, actividades vulnerables, claro. Ok, muy bien. Bueno, ¿por qué les hice la pregunta? Porque todos los que son del sistema financiero, sobre todo ciertos sectores, que recibieron su cuestionario de operatividad, recordarán que una de las preguntas que nos hacían era justamente sobre si teníamos eh, riesgos detectados sobre temas de financiamiento a la proliferación y sobre todo que nos preguntaban si teníamos mitigantes, ¿no? Por ahí compartía con una colega y le decía, ¿qué pusiste? O sea, tenemos mitigantes, digo, la capacitación es un mitigante, no sé. Algunas que otras situaciones en sistema como las búsquedas en listas y demás, y compartíamos, pero más allá de eso, pues qué, ¿no? Y sobre todo, pues porque no estamos tácitamente obligados. Estamos obligados a la prevención del lavado y a la prevención del financiamiento al terrorismo. Y sí, tenemos que tener sanciones financieras dirigidas para estos temas, pero realmente gran cosa, pues no hay en la materia. Entonces, ese tema me llamaba la atención. Pero bueno, muchas gracias, Héctor, también que estás por la parte de servicios profesionales, también en actividades vulnerables. Vamos a empezar a platicar de este tema. Fíjense. Vamos a comenzar con algunas reflexiones o algunas preguntas como para empezar a entender y a invitar a la mente a meterse en este tema. ¿Ustedes creen que el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva es un asunto lejano a nuestro país? O sea, ¿es algo lejano a nuestro sistema financiero? O sea, ¿es algo muy remoto que pudiera pasar? Esa es una primera pregunta que quiero que se hagan, ¿no? Siempre que hago estas preguntas, me interesan sus respuestas, las cuales ya empecé a ver, que me ponen que no, no es algo lejano, no, no es algo lejano. Y esta vez acompañé la pregunta por un caso, más bien, pues sí, por un caso, por un hecho documentado que habla de eso. Habitualmente no traigo como la respuesta a las preguntas, esta vez sí la quise traer, sobre todo porque es un tema del cual no hablamos mucho. Marta, Patti también dicen que no, Lili, Eri. Fíjense. Eh, el detalle con muchos de estos temas, llámese lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, dada la naturaleza de cómo suceden estos fenómenos, nos toma mucho tiempo a veces darnos cuenta de que algo ya pasó, ¿no? O sea, la clave es seguir el dinero, ¿no? Es seguir y trazar la ruta del dinero, esa es la clave en todo esto, pero para que lleguemos al punto de donde hagamos ese trazado del dinero, donde hagamos ese trazado de las rutas, pueden pasar años, ¿no? Y a veces, o sea, las cosas están sucediendo ahorita mismo en nuestro sistema financiero, en nuestra economía, en nuestras empresas
y cuando nos enteremos ya va a haber pasado un tiempo importante, generalmente, ¿no? Entonces, fíjense, para tales efectos les quería presentar, no les quería, les voy a presentar un caso documentado donde para variar vamos a meter el dedo en la llaga en una de estas entidades que fue señalada por FinCEN ahora en junio. Miren, les muestro rápido. Antes que nada, les recomiendo ampliamente, quienes han estado en mis charlas saben que me gusta mucho Mexicanos contra la Corrupción. Es un portal donde presentan casos relacionados con corrupción, lavado de dinero, etcétera, etcétera, bastante interesantes. Y yo el caso que les quiero mostrar justamente es esto. Fíjense, vamos a comenzar a verlo. Yo destaco cuando pongo grabaciones de pantalla, voy destacando temas importantes, pero quizás vaya haciendo algunas pausas. Fíjense, los misiles iraníes financiados desde México. Hice, obviamente me di a la tarea de saber si un misil correspondía a un arma normal o a un arma de destrucción masiva. Es un arma de destrucción masiva. ¿Cómo sucede esto? Fíjense, un empresario de origen, Dios mío, un empresario de origen chino, se llama Chen Minfu, ¿sí? Fue señalado por Estados Unidos de financiar la construcción de armas de destrucción masiva. Él residía en México. Denme un momento. Este empresario chino residía en México y desde aquí realizó transacciones en una trama de presunto lavado de dinero que además involucra a 13 bancos de 5 países. Aquí hay varias señales que hoy en día estamos viendo. Por ejemplo, y reitero, de acuerdo a los últimos em, señalamientos de FinCEN donde hablan de temas relacionados con China, de temas relacionados con en este caso precursores de fentanilo y de las instituciones financieras que se mencionan, pues fíjense, esta nota es de hace ya algunos años, ¿no? Entonces, fíjense, Chen Minfu, empresario de origen chino, fue acusado de financiar el desarrollo de un programa secreto de misiles en Irán y ha realizado transacciones desde México de presunto lavado de dinero. Además, Irán. Irán es un país que dice que no tiene armas de destrucción masiva, eso es lo que dice, más adelante platicaremos de ello. Dice que no tiene armas de destrucción masiva y que en su caso lo que está haciendo en sus em, plantas nucleares o lo que intenta hacer es con fines de investigación y temas pacíficos. Todos vimos lo que pasó este año, ¿verdad? Cuando Estados Unidos atacó Fordo, si mal no recuerdo, se llama Fordo, esta como estación de Irán, donde se supone que estaba acumulando uranio enriquecido y que es lo que le permitiría tener un arsenal nuclear. ¿Se acuerdan de todo eso y que ya veíamos cerca el fin del mundo? Pero bueno, muy bien, permítanme seguir avanzando. Este empresario, Chen Minfu, era cliente de diversas instituciones financieras en nuestro país. Él tenía ciertas actividades declaradas y demás, y todo era aparentemente normal. Era un cliente común y corriente, y aquí volvemos a que los clientes no necesariamente nos van a dar señales de alerta desde el inicio. Hago una pausa aquí. Em, Se dice que, déjenme avanzo, ¿cuál fue el esquema? Me voy para acá. Aquí está. Chen Minfu, que fue el ciudadano chino acusado de financiar misiles iraníes desde México, él residía en León, Guanajuato. Él manejaba cuentas en Intercam Casa de Bolsa. Me queda claro que la institución señalada fue Intercam Banco, pero es parte del mismo grupo financiero. Y generalmente para que tú realices transacciones en Casa de Bolsa, generalmente no generalmente, siempre el recurso viene de una institución financiera llamada, por ejemplo, banco, una institución de crédito, por mencionar algunas, y se presume, pues podríamos presumir que muchos de los clientes de Intercam Bolsa, pues también son clientes de Intercam Banco, ¿no? Y que pues, es una forma fácil de jalar los recursos, como suele suceder. Y cuando tú tienes cuentas en Intercam en una casa de bolsa, tú puedes realizar diferentes transferencias nacionales e internacionales de fondos, sobre todo para que se depositen tus pues, ganancias, beneficios o cualquier otro tipo de cosas. Y además manejaba cuentas en Bank of China, todo esto en México. Bank of China, la filial en México, por supuesto. Y era accionista adicionalmente de una empresa que se llamaba o se llama Anui, ¿no? Que era una empresa filial de Mabruca. Mabruca era otra organización donde se adquieren insumos para una
planta, ¿no? O más bien se adquirían insumos que se mandaban, Anavit es otra compañía, ¿no? Que construye una planta de insumos una planta de insumos para misiles nucleares que van a parar a Irán. Y aquí destaca otra cosa importante. Si se fijan, hay entramado de empresas donde vemos una empresa, otra empresa, él es accionista de una, pero tiene impacto en las demás. Hablamos, por ejemplo, aquí de fondo de la importancia de conocer a los beneficiarios controladores y estas matrushkas de empresas, ¿no? Donde una contiene a la otra y luego contiene a otros y luego contienen a las personas físicas y en realidad te interesa llegar a ese dueño beneficiario porque es el que se va a beneficiar de lo que está pasando al final, ¿no? Bueno, el recurso iba a parar a Irán, ¿no? Finalmente, de todo lo que sucedía aquí, todo al final iba a parar a Irán, ¿no? Entonces, este es un caso documentado, este es un caso que ya se puede ver aquí una, llamémosle tipología, un esquema, donde estamos viendo que sí se puede y sí ha sucedido financiamiento desde México. Oye, Alondra, pero es que hay muchas empresas antes, ¿no? O sea, hay muchas transacciones, claro. Es lo mismo que con el lavado de dinero. Hay un entramado de transacciones de personas, de empresas, antes de que puedas ver concretado un caso de lavado de dinero. Ahora, ¿cuáles son las otras instituciones que están vinculadas? Hago una pausa. Bueno, en México, Intercam Casa de Bolsa, que son de donde surge, China, Bank of China, Ping, Export Important Bank, bueno, en general varios, JP Morgan, Citibank, Reino Unido, Standard Chartered Bank, etcétera, ¿no? El punto es, oye, la pregunta de todos es, ¿y a poco todos estos sabían lo que estaba pasando? Es muy probable que no te des cuenta al inicio. El problema es que tienes que tener los elementos suficientes para ir detectando las situaciones extrañas o transacciones extrañas, ¿no? Para detectar esas inusualidades. Yo hubiera empezado, déjenme llego al esquema otra vez que me interesa, aquí. Em, Justo. Intercam, estás haciendo transferencias internacionales de fondos, tu empresario chino, ¿hacia dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Aquí empiezan las preguntas importantes que ustedes, dentro de sus empresas, se tienen que hacer. El caso completo está aquí en Mexicanos contra la Corrupción, lo pueden ver, solamente lo puse para decirles, sí pasa, ¿sí? ¿Estamos conscientes, siguiente pregunta, de que el financiamiento ilícito puede ser más peligroso que el arma en sí misma? Es con el financiamiento ilícito con lo que se pueden construir estas armas. Ahora, hay países que tienen permitido tener estas armas, pero hay muchos otros que para poder lograrlo necesitan ese financiamiento. Y entonces esta es la parte preocupante, porque si no tienen permitido, lo están haciendo de forma clandestina. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Sí? Y necesitan recursos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De dónde? ¿Cómo llegan? Y esas cosas pues nos empiezan a poner a reflexionar. ¿Qué costo tendría para la reputación de nuestro país y de nuestras instituciones ser vinculados al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva? Esta pregunta creo que ya está medio contestada, ¿no? Y fue por un caso diferente, pero imagínense con un tema de financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Además, ¿no? Además de todo lo que ya nos está pasando, esto. Entonces, bueno, esto a manera de invitarnos un poco a la reflexión. Algunas definiciones importantes para entender de lo que vamos a estar hablando. Agregué algunas de las que ya les había planteado, los que habrán estado en el curso, bueno, en el webinar de hace un año. Yo les hablaba del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tiene, es el órgano de las Naciones Unidas que justamente surge, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Y que tiene la responsabilidad principal de mantener la paz y la seguridad, ¿verdad?, internacionales. Em, ese Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite resoluciones, ¿sí? Las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, resoluciones, acuerdos que adquieren los estados justamente para mantener esa paz, compromisos, ¿no? Activos que se tienen que implementar para mantener la paz. ¿Qué es un arma de destrucción masiva, no? Porque pues decimos, bueno, desafortunadamente vemos cosas como lo que pasó en Estados Unidos esta semana, el tiroteo donde murieron dos niños y creo que 19 resultaron heridos. Pues bueno, eso es un arma
común y corriente, ¿no? Y vemos el potencial de muerte que puede llegar a tener. Un arma de destrucción masiva son instrumentos diseñados para matar a una gran cantidad de personas indiscriminadamente. Con un arma convencional, tú, tú apuntas al objetivo y listo. Con un arma de destrucción masiva, apuntas al objetivo y va a destruir al objetivo y todo lo demás que esté a su alrededor. O sea, no puedes decir que existirá una precisión, sino justamente su propósito es ese, el potencial de muerte y de destrucción, ¿no? Em, ¿Qué es la proliferación? Es este proceso de desarrollo, posesión, transferencia o uso de armas de destrucción masiva o sus componentes. Proliferación en términos de esta materia, ¿ok? Sanciones financieras dirigidas. ¿Qué es esto? Se refiere a acciones como el congelamiento de activos, por ejemplo, restricciones de comercio, limitaciones bancarias impuestas, por ejemplo, por la ONU, por Gafi y por algunos países contra personas vinculadas, personas físicas o morales, vinculadas con la proliferación de armas de destrucción masiva, ¿ok? Entonces, estas definiciones nos van a permitir tener un poco de contexto. ¿Quiénes son los amos del botón rojo? ¿Quiénes son los que pueden hacer pum? Y pues son los dueños del fin del mundo prácticamente, ¿no? Que lo tengan permitido Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. Todos estos son miembros de un tratado sobre la no proliferación de armas de destrucción masiva. Ellos tienen el permiso, ¿sí? Este tratado sobre la no proliferación de armas de destrucción masiva, que fue suscrito en Londres, Moscú y Washington, entró en vigor el 5 de marzo de 1970. Cabe señalar que la mayoría bueno, prácticamente todos estos acuerdos surgen después de la Segunda Guerra Mundial y ahorita veremos las razones, ¿no? Su propósito justamente era prevenir la propagación de las armas nucleares, ¿no? Y la tecnología armamentística y promover justamente la cooperación y la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos e impulsar el logro del desarme nuclear y desarme en general. México forma parte, este tratado hoy por hoy tiene alrededor de 191 estados parte. ¿Qué quiere decir? Que, sí, que se adhieren, ¿no? Déjenme entrar un poco más a detalle del tratado. Fíjense, en el marco del tratado de no proliferación, los estados no poseedores de armas de destrucción masiva, o sea, sí, los demás países, los estados, discúlpenme, los estados no poseedores de armas de destrucción masiva, que son parte, del tratado se han comprometido a no fabricar o adquirir de otra manera armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos, mientras que los que forman parte del tratado, pero sí tienen armas de destrucción masiva, se han comprometido a no ayudar, alentar o inducir en forma alguna a ningún estado no poseedor de armas a que nucleares que sea parte del tratado o adquirir de otra manera armas nucleares o dispositivos nucleares explosivos. Entonces, hay 5 estados poseedores que lo tienen permitido. ¿Quiénes estuvieron alguna vez en el tratado o más bien quiénes se han negado a firmar el tratado? India y Pakistán, que por cierto son grandes enemigos, de la misma manera me permito destacar. Fíjense que aquí hay grandes enemigos dentro de los que están del tratado, Estados Unidos, Rusia y China, por ejemplo. Em, Mientras que Corea del Norte estaba dentro del tratado, ¿sí? Y lo abandonó. Abandonó el tratado en el año 2003. Irán dice que su programa nuclear no tiene fines bélicos y países que lo niegan, pero que sospechamos que tienen armas de destrucción masiva, Israel, ¿no? Ellos lo niegan, ellos dicen que no, pero bueno, todos tenemos nuestras dudas razonables para pensar que sí tiene, ¿no? Eh, Hablemos ahora del Tratado de Tlatelolco. Vamos aterrizando a México. Esta parte es bien interesante porque pues yo creo que muy poco sabemos esta posición tan activa y tan de anfitrión que México ha tenido justamente en el combate al financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. No se llama Tratado de Tlatelolco por accidente, se llama Tratado de Tlatelolco porque se celebró. ¿Ya?
Hola, hola. Ya me escuchan, gracias. Se me hace que se me descargó la diadema. Listo, continúo. Eh, ok, ¿qué pasa? Ahí les va. Este tratado para la prohibición de las armas nucleares en América Latina y el Caribe es sentar un precedente de que todos los países miembros, ¿sí?, de este tratado nos comprometemos a mantener la paz en nuestra región y a no tener armas de destrucción masiva. La historia sobre el uso de armas de destrucción masiva estarán de acuerdo conmigo que es una historia breve pero contundente. ¿Sí? La Segunda Guerra Mundial. Creo que no tengo nada más que decirles que lo que sucedió en Hiroshima, Nagasaki y todo eso que todos, bueno, todos nos enteramos, ¿no? Y el horror que eso fue. Fíjense, poco más de la mitad de la población del mundo, lo cual hace sentido, o sea, miren, fíjense, Estados Unidos, Rusia, China, uno de los países más poblados del mundo, ¿no? Francia, Reino Unido, India, el más poblado. Ok, esto para contextualizar, que poco más de la mitad de la población del mundo habita en países, ahí quería poner habita y le puse habita en países con armas de destrucción masiva. Esta información es de la ONU, por supuesto. Ahora, hay un organismo para la proscripción de las armas nucleares en la América Latina y el Caribe, se llama el OPANAL, y su sede está aquí en México, entonces también somos anfitriones en esto. Bueno, este tratado de Tlatelolco justamente surge, ¿verdad? Y fija el objetivo de prohibir este tipo de armas en la región. Se firmó el 14 de febrero del año 67. Miren, el Tratado Global, el Tratado contra la No Proliferación, este es del año 68 y entró en vigor en el año 70. Entonces, nosotros muy bien, muy pioneros, muy adelantados. Firmamos este Tratado de Tlatelolco en Ciudad de México en el 67 y establece la primer zona libre de armas nucleares en zonas altamente pobladas, ¿no? En este caso, pues América Latina. Prohíbe el desarrollo, adquisición, ensayo y emplazamiento de armas nucleares en la región de América Latina y el Caribe. Los firmantes del tratado se comprometen a utilizar con fines pacíficos todos aquellos materiales e instalaciones nucleares. Claro que hay instalaciones nucleares, pero los fines se han transparentado, que son con fines pacíficos, ¿no? Las partes contratantes se comprometen a abstenerse de emprender, alentar, autorizar, directa o indirectamente participar de cualquier manera en el ensayo, uso y fabricación, así como la producción y posesión y control de cualquier arma nuclear. Este acuerdo fue impulsado por el ex canciller Alfonso García Robles, un mexicano que en 1982 se ganó el premio Nobel de la Paz por esta iniciativa, ¿no? Y su impacto positivo en la paz mundial. Vaya, vean la fecha, fue antes del tratado eh, el tratado global, ¿no? Contra la no proliferación, y creo que eso habla muy bien, en este caso, pues de nuestro país, ¿no? O sea, tenemos una muy buena iniciativa al respecto. Hay otros tratados internacionales a los cuales México está totalmente suscrito y no me voy a meter en grandes detalles, solamente es importante que lo sepamos, porque todos estos tratados, en cierto modo, dan origen a algunos de los controles que tenemos, ¿no? Entonces está justamente el Tratado sobre la No Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, convenciones para la prohibición y desarrollo y almacenamiento de armas bacteriológicas, toxínicas, convenios sobre la prohibiciones o restricciones de empleo de ciertas armas convencionales que pueden considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, ¿no? O sea, puede haber varias de esas. Hay otras interesantes que van muy enfocadas a cierto tipo de armas, como las minas antipersonas. Las minas antipersonas es un tema interesante porque este tipo de armas, que son de destrucción masiva, no están diseñadas necesariamente para matar, están diseñadas para mutilar, están diseñadas para dejarte, no sé cuál sea la palabra correcta, para dejarte... no sé, sin un brazo, pues sí, mutilado, sin un brazo, sin una pierna. Y eso en las guerras se utiliza mucho para bajar la moral de la gente. Imagínate que no solo está la gente muerta, sino que está la gente pues prácticamente inhabilitada. La cosa
turbia de las minas antipersonas es que en las zonas donde hay conflictos armados, hay muchas minas antipersonas que no han sido activadas. Una mina antipersona generalmente son minas terrestres, entonces están bajo tierra y si pasa una persona y las pisa, es cuando se activan. Entonces, por ejemplo, en el año 2021, por decirles un dato, 5.500 personas murieron por minas antipersonas. O sea, imagínate que tú vas caminando en una zona donde hubo un conflicto armado, no sé, por alguna razón, o sea, pueden ser incluso zonas cercanas a, no sé, hablemos de Alemania, ¿no? Una zona donde hay, obviamente ya hoy por hoy turismo, pero pues fue sede de guerras, ¿no? En algún momento, y pisas y ¡pum! O sea, te llamabas, ¿no? Y se dice que todavía hay en el mundo alrededor de 110 millones de minas antipersonas esparcidas. Imagínate, o sea, todavía hay muchísimas, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, otras que también son muy interesantes son las minas en racimo. Las minas o las municiones en racimo es como si fuera un arma nodriza, un arma que trae muchas pequeñas armas y que cuando explota, ¡pum!, se expande. Y muchas de esas pequeñas submuniciones pueden explotar de manera tardía. Entonces también el daño que generan pues es terrible, ¿no? Entonces hay toda una ciencia verdaderamente apasionante cuando te pones a estudiar de esto y alarmante, ¿no? Por el potencial de daño que se puede generar. Vamos perfilando un poco los riesgos, ¿no? Las armas de destrucción masiva y el financiamiento, ¿qué riesgos tiene? Pues empezando por los geopolíticos, ¿no? Generando inestabilidad global, tensiones, guerras regionales. Solo, digo, lo analizo de una manera como muy clara. Todos sentimos esa tensión cuando Estados Unidos bombardeó Fordo, y reitero que creo que se llama Fordo. O sea, todos sentimos esa tensión, ¿no? Estarán de acuerdo de, no manches, o sea, ¿por qué atacó a Irán, no? Y nos da miedo porque sabemos y tenemos la sospecha, pues sí, de que Irán tiene una industria armamentista de armas de destrucción masiva y como no es abierta, como si es, por ejemplo, la de Rusia, la de China, o sea, no sabemos cómo pueden reaccionar. Y luego, adicionalmente, eso súmale el radicalismo de estos países. Y bueno, las formas no tan diplomáticas en las que está actuando Estados Unidos en estos aspectos, pues yo creo que todos sentimos ese pánico, ¿no? Riesgos financieros, pues el uso de estructuras legales, financieras y legítimas para disfrazar compras, por ejemplo, empresas fachada, prestanombres, volvemos a la relevancia y destaco de conocer a los propietarios reales, beneficiarios controladores, transferencias electrónicas, ojo con las internacionales, ojo con las internacionales, los riesgos reputacionales para las instituciones financieras y países sancionados por aplicar, en su caso, ceguera intencional. Hay casos, no lo metí ya en la presentación porque de por sí ya es amplia y no nos iba a alcanzar el tiempo, pero los que estuvieron en la plática que di sobre el tema de FTOs, Declaración de los Cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras, ahí puse un caso donde Irán perdónenme, Volkswagen saca sus operaciones de Irán porque se presumía que estaba proveyendo ciertos materiales, en este caso por temas de apoyo material, pero que podrían fungir como productos de uso dual, que ahorita platico de los productos de uso dual, pero ese tema es un tema interesante, ¿no? Cuando vas y operas con estos países sancionados. El tema de los riesgos económicos, congelamiento de fondos, exclusión de sistemas financieros y sobre todo de los internacionales. ¿Y qué les digo de los riesgos sociales, no? Las amenazas directas a la vida y a la paz mundial. ¿Qué nos dice Gafi al respecto? Aterrizándolo un poco más a nuestra materia. Gafi nos dice, ¿verdad? En su recomendación número 7, que los países y por lo tanto los sujetos obligados, llámense sistema financiero o actividades y profesiones no financieras designadas, que tenemos que tener sanciones financieras dirigidas específicamente a la no proliferación, ¿no? Entonces debemos de implementar todas estas sanciones, estas listas generalmente de quiénes son las personas
sancionadas, entiéndase, por personas físicas, morales, e incluso los países, pues nos las dan dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la propia ONU las provee, nosotros las debemos de implementar y en su caso asegurarnos que ningún fondo ni otro activo, porque no solo es la parte económica, también son los activos, también es que podamos facilitar la parte de los activos, ¿no? Se ponga a disposición directa o indirectamente en beneficio de alguna persona o entidad que esté designada por este Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿no? Hay documentos al respecto, se los dejo nada más por si quisieran investigar un poco más. Hay guías de Gafi sobre la lucha contra el financiamiento a la proliferación y guía para evaluar y mitigar los riesgos relacionados con el financiamiento a la proliferación. Algunas de las diapositivas que les traigo, hice un extracto para ustedes de esta información, pero también si quieren leer los documentos completos son fenomenales, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos prevenir? Ahí les va. Lo primero, hay que entender los riesgos. El entendimiento y la comprensión del riesgo es la clave de absolutamente todo. Yo no puedo comenzar acciones, emprender acciones de prevención si no entiendo qué tan expuesto estoy al riesgo y sobre todo, cuál es mi riesgo en particular. O sea, ya lo decíamos, ya se los decía al inicio, no es que México esté preocupado porque aquí se construyen armas de destrucción masiva o porque nosotros estemos adquiriendo precursores para armas de destrucción masiva para hacerlas. Pues no, esa no es como dentro de todas las cosas ilegales que suceden en nuestro país, creo que esa hoy por hoy no es una de las que nos preocupa. Entonces, vamos entendiendo qué parte nos preocupa. Gran parte de la actividad del financiamiento a la proliferación está orientada en obtener de otros países la tecnología, las materias primas, los conocimientos. Ahorita platicaremos de este punto en particular, necesarios para llevar a cabo programas ilegales de armas de destrucción masiva. Las evaluaciones de riesgo, ¿sí?, sobre financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva resaltan una cosa que es interesantísima. Los proliferadores intentan obtener artículos de proveedores generalmente involuntarios no cómplices. ¿Qué les estoy diciendo con esto? De la misma manera en la que cuando hablamos del tema de lavado de dinero, yo les digo que el que lava dinero no siempre lo hace con la intención, y me refiero el que lo hace, me refiero a las empresas, a las personas, cuando les digo no siempre lo hacen con la intención, de eso estamos hablando acá. Imagínate que tú eres una empresa que fabrica, hablaré de lo más obvio, chips electrónicos o algo por el estilo. Y tú eres una empresa y te sale un comprador aislado en España y te dice, te compro toda la producción del mes o te compro toda la producción del año. Oye, ya me hiciste el negocio, ya no me preocupo por el resto del mes o del año. Eso es lo que tú estás viendo. Tú eres estás proveyendo estos productos de doble uso de manera involuntaria, no eres cómplice. No es que no tengas culpa, quizás debiste verificar a quién le ibas a vender, pero no lo estás haciendo voluntariamente, sencillamente pues para ti fue hacer un negocio, no actuar como un cómplice. Pero ahorita entramos más en detalles de esos productos, pero es importante tener eso en mente, ¿no? ¿Qué más? Estos proveedores operan en industrias como la defensa, la aeroespacial, la nuclear, industrias químicas, ciencias biológicas, de electrónica, telecomunicaciones. Y aquí están algunos ejemplos de productos de doble uso, que ahorita les muestro otros que clasifiqué para que fuera más fácil presentárselos, ¿no? Hablemos pues de estos productos de doble uso. Son productos que pueden ser, por ejemplo, drones, sustancias químicas, tecnología, software, conocimiento, como ya lo decía ahorita, que se pueden utilizar para usos civiles, o sea, tú y yo, como el cloro. O sea, si yo compro cloro es para limpiar mi casa, ¿verdad? No para generar daño. Sin embargo, hay historias donde han habido matanzas en ciertas zonas de Medio Oriente por ataques químicos con cloro y las cantidades de muertes se miden por miles, ¿no? Entonces, bueno, destinados para usos civiles o militares, incluyendo aplicaciones nucleares. Entonces, los productos de doble uso son como la puerta trasera de los estados, es decir, países y criminales,
para financiar sus programas de armas de destrucción masiva. La gente le tiene miedo a ver un arma completa, le tienes miedo quizás a la parte literal de que el recurso vaya directo, pero no tenemos ni tanto conocimiento ni le tenemos tanta atención a esos productos de doble uso. Por ejemplo, ¿cuáles serían, hablando de los temas nucleares, productos de doble uso? Bueno, el uranio enriquecido, que a lo mejor ese nos suena más a todos, el plutonio, el agua pesada, las centrífugas o centrifugadoras. Por ejemplo, para armas más hechizas, pero que tienen potencial de caer en armas de destrucción masiva, hay centrífugas gigantescas, pero una centrífuga, por ejemplo, que se puede utilizar para armas más domésticas, pero con potencial de muerte grande, son las centrífugas que separan, por ejemplo, la sangre del plasma, y esto se usa en la industria médica, ¿no? Reactores pequeños de investigación, equipos de medición de radiación. Hablando de químicos, el fósgeno es un tipo gas que se utiliza, por ejemplo, en la industria de los plásticos, pero también como gas en las guerras. El cloro, pues no tengo más que decir, el cloro lo utilizamos en la limpieza, tratamientos de agua, pero también es un arma química y mata, ¿no? Precursores químicos de fertilizantes, ese es súper común y se utiliza para elaborar explosivos. Los biológicos, cepas de bacterias, de virus, por ejemplo, equipos de fermentación y biotecnología de la industria alimentaria, por ejemplo, laboratorios móviles, tecnología y logística, sistemas de navegación satelital, los drones, componentes electrónicos avanzados, microchips, sensores, programas de software y de simulación y la inteligencia artificial. Cuando tengan oportunidad, hablando ahorita que les estoy mencionando el tema de la inteligencia artificial, investiguen una empresa que se llama Palantir. Es una empresa de inteligencia artificial que hoy por hoy tiene como principales clientes a Estados Unidos, al Departamento del Tesoro, a ICE, el Departamento de Migración, Homeland Security, me parece también, y están reuniendo y acumulando información de todas las personas, por ejemplo, pero hay otros gobiernos que son clientes de Palantir y pues bueno, solo les quiero decir que reúnen información tanto de civiles como de sus enemigos políticos. Entonces, bueno, ahí entran también los dilemas del uso de la inteligencia artificial, pero también esto va aquí, ¿no? Ahora, productos de doble uso, el conocimiento como un producto de uso dual. Todos hemos visto las historias, y no solo historias, casos donde un científico de Rusia que quería escapar, por mencionar una cosa, fue envenenado y no se pudo escapar. O la fuga de cerebros, ¿no? Entre Rusia y Estados Unidos es donde más se vio durante muchos años, ¿no? ¿El conocimiento es un producto de uso dual? Totalmente sí. Toda la parte del diseño de armas nucleares, planos, fórmulas, cálculos de física nuclear, biología sintética, información sobre cómo modificar genéticamente virus, bacterias, ingeniería química, técnicas de síntesis de explosivos o a partir de químicos comunes, la cibertecnología, software de simulación para misiles o ataques de sistemas críticos. El conocimiento es un intangible totalmente, no lo puedes contener en fronteras, viaja en memorias, viaja en correos electrónicos, viaja en USBs, en papers, viaja en la cabeza de los científicos, de las personas, ¿no? Entonces, pues sí, el uranio y el cloro o una centrífuga pueden controlarse en las aduanas. ¿Cómo controlas la parte del conocimiento? Esa viaja con las personas. Y no yéndonos muy lejos, acuérdense que justamente en la Segunda Guerra Mundial, cuando fueron los juicios de Nuremberg, la mayoría de los militares de alto rango de Alemania, de los nazis de la SS, fueron condenados a muerte. Y Estados Unidos en ese momento a los científicos nazis les ofreció irse a Estados Unidos, cambiar su vida, ¿sí? Ofrecer y dedicar su vida a la ciencia, pero en Estados Unidos. No se nos olvide que los primeros que lograron la división del átomo fueron los alemanes. Entonces, pues ahí estás viendo el conocimiento como un producto de doble uso
clarísimo, quizás el primer tráfico de un producto de uso dual, que fue el conocimiento. Tráfico, no sé si sea la palabra correcta. No sé, proliferar de un producto de uso dual, en este caso un intangible, el conocimiento, quizás eso es el primer caso donde lo pudimos ver claro, ¿no? Pero bueno, estos son los productos de uso dual. ¿Qué nos dice México? La Evaluación Nacional de Riesgos. Me encanta nuestra Evaluación Nacional de Riesgos porque con todo lo que ha pasado este año, pues es un documento casi obsoleto, ¿no? Quizás el tema del financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva sigue funcionando, ¿no? No desarrollamos armas de destrucción masiva en nuestro país. Primer punto, la probabilidad de que eso pase es baja, ¿no? Si lo hiciéramos sería un impacto alto, pero no lo hacemos. Oye, ¿financiamos armas de destrucción masiva en México? No, tampoco lo hacemos, la probabilidad es baja. ¿Qué sí es un riesgo importante? Pues justamente que no tenemos un sistema de respuesta en caso de armas de destrucción, en caso de un ataque con armas de destrucción masiva. Y quizás su pregunta sea, ¿pero quién nos va a atacar con un arma de destrucción masiva? ¿Por qué deberíamos de tener un sistema de respuesta? Nadie nos va a atacar. No estamos en pleito con nadie. Nosotros no, pero Estados Unidos sí. Y Estados Unidos es nuestro vecino. Yo, por ejemplo, su servidora, estoy aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, frontera con El Paso, Texas. Aquí a 5 kilómetros de mi casa, que es su casa, hay una base militar que se llama Fort Bliss. Pues bueno, recordarán que cuando hay una guerra, uno de los principales objetivos para poderle empezar a mermar a tu enemigo es atacar sus bases militares. Evidentemente, si lanzaran, ojalá nunca pase algo así, Dios quiera, si lanzaran un arma de destrucción masiva, por ejemplo, aquí a Fort Bliss, que está a 5 kilómetros, les puedo decir con plena seguridad que, por ejemplo, Chihuahua no queda nada. Y vaya que Chihuahua es un estado bastante grande. ¿Por qué? Porque acuérdense que un arma de destrucción masiva tiene un potencial de destrucción y muerte indiscriminado. Entonces, ¿por qué México debería tener un sistema de respuesta en caso de un ataque con arma de destrucción masiva? Porque estamos a un lado de un país que tiene armas de destrucción masiva y que, ¿por qué no? Sí puede meterse en conflictos bélicos y sí tiene potenciales enemigos que también tienen armas de destrucción masiva. China, Corea del Norte, Rusia, y entonces, claro que nos preocupa, ¿ok? Y bueno, ¿por qué no? Irán también, digo, al final del día es parte de los que se presume que están acumulando precursores para tener un arma de destrucción masiva. Acciones concretas de México. México no tiene intereses bélicos, ¿no? No tenemos nada que ver con el desarrollo de armas de destrucción masiva, pero sí tenemos una gran industria especializada que produce, consume e importa y exporta materiales que sí son precursores de armas de destrucción masiva. Todo esto que puede estar aquí, muchos de estos sí están dentro de nuestra industria, ¿no? Entonces, perdónenme, me adelanté una, listo. Entonces, esa parte sí nos preocupa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo principal en México cuando hablamos de justamente el financiamiento a la proliferación? Nos preocupa el desvío de insumos, ¿no? De uso dual, de estos productos que se usan en la industria civil, pero que pueden terminar siendo utilizados en el extranjero con fines con una naturaleza diferente, como es la construcción o elaboración de este tipo de armas de destrucción masiva. Y es que, vaya, analicémoslo. ¿Cuándo hemos visto en la historia, así como vemos, por ejemplo, cuando hablamos de tráfico de armas, pues sí, detuvieron un auto con un arsenal de armas, ¿no? Y son armas normales, ¿no? O detuvieron un auto con droga y así. Pero ¿cuándo has visto que detengan a alguien traficando un arma de destrucción masiva? Empezando por el tamaño, que es gigantesco, cómo lo mueves, cómo lo traficas. ¿Qué es lo que se mueve? Los precursores. Esa es la parte preocupante, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener una evaluación clara de los riesgos, poder identificar y evaluar y comprender dónde estamos situados, cuál es nuestro riesgo con el financiamiento a la proliferación, que en este caso particular, pues ya lo platicábamos, estos productos de doble uso. Pregúntate de tus clientes cuáles pueden estar relacionados con estas industrias, directa o indirectamente. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, no que tú te dediques a esto, sino quiénes de tus clientes
pueden estar dedicándose o tener como actividad o giro esta de manera directa o indirecta. Aquí es donde nos empezamos a plantar en ese punto de conocer el riesgo, ¿no? Analizar a los clientes de mayores riesgos, analiza a tus clientes con transacciones a nivel transfronterizo, que tienen transacciones con países de alto riesgo, que tienen nacionalidades que pudiesen estar vinculadas con estos países de alto riesgo, personas morales o estructuras jurídicas complejas y que por alguna razón pudiese parecer o tuviéramos señales de alerta, sospechas de que pudieran tener una operación fantasma, ¿no? O una operación fachada, ¿no? Entonces, hay que incorporar a nuestra metodología de EBR indicadores al respecto. No es que vayas a tener todo el riesgo clarísimo. Acuérdate, en este tipo de cosas, lo que tienes que tener identificadas son las piezas. Tú no vas a ver el rompecabezas gigante, vas a ver las piezas y necesitas saber cuáles piezas corresponden, ¿no? ¿Y para qué? Para que cuando empiecen a sonar tus señales de alerta, pues puedas ir entendiendo lo que está pasando. Ojo, aquí estoy mencionando otra cosa importante. Probablemente necesitemos también alertamientos dentro de los sistemas, sobre todo para los que son de sistema financiero, alertamientos al respecto. Oye, se está haciendo una transferencia internacional de fondos a un país con el que el cliente no tiene negocios, no tiene operación, no tengo la respuesta de por qué. Ese no tener la respuesta es una respuesta para ti, es algo que ya te preocupa, ¿no? Entonces, esos son algunos de los aspectos interesantes, ¿no? Incorporarlos a la metodología de evaluación de riesgos, a tu análisis de riesgo del cliente, identificar esas actividades económicas o sectores que puedan tener un mayor riesgo relacionado con el financiamiento a la proliferación, países de mayor riesgo, así como estos productos y servicios de los que ya platicábamos, ¿no? Otras medidas interesantes es pues, cuando se aperturen operaciones de nuevas sucursales, oficinas, filiales, subsidiarias, oficinas de representación que de acuerdo a la información pública disponible, pues se hayan rehusado, ¿no? A celebrar o ratificar tratados en esta materia. Técnicamente yo les diría que no podríamos tener transacciones claras con ellos o en su caso, por ejemplo, países como India, Pakistán, que no están suscritos al tratado, pues no es que no operes con ellos, pero a lo mejor sí con muchas reservas, ¿no? O sea, hablábamos de los que sí tienen India, Pakistán, Irán e Israel, ¿no? Que se tienen sospechas. No estoy diciendo que no transacciones con ellos, estoy diciendo que, pues, cuidado y sobre todo si lo unes a las cosas que nos preocupan, las actividades, los productos, etcétera, deberían de ser señales de alerta, ¿no? Y con los que sí sabemos que de plano no, pues Corea del Norte e Irán, ahí sí no hay nada que hacer, ¿no? Y bueno, celebración de contratos con empresas establecidas en países que, de acuerdo con información pública disponible, se rehúsen a celebrar o no hayan ratificado tratados en materia de no proliferación de armas de destrucción masiva, ¿no? Serían como las partes que nos preocupan. Oigan, tengo un tema. Estamos ya sobre las 11:59. Déjenme reviso rápidamente mi agenda. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte porque el webinar lo tenía programado para 1 hora y creo que necesitamos segunda parte. No sé ustedes cómo están de tiempo, quizás me tome unos 15, 20 minutos más y terminamos, o si prefieren que hagamos segunda parte, pónganme en el chat, yo lo que me pidan hacemos, o sea, podemos hacer segunda parte o si se quedan unos minutos más, nos quedamos, ¿eh? Yo encantada de quedarme con ustedes. Opinen por favor en el chat. Alexander, muchas gracias. ¿Siguen aquí? Ok, entonces le seguimos. Todavía tengo tiempo antes de mi siguiente junta, entonces le seguimos. Gracias, qué lindos son, qué bueno, me encanta. Ok, cumplimiento estricto de las sanciones. Gracias a todos. Vamos pues a ello. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a las resoluciones. Ahí les va. Estas resoluciones, de la última vez que platiqué de eso, amplié ciertos detalles. Hay dos resoluciones que nos interesan. Acuérdense que estas resoluciones vienen de la ONU, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el que se encarga de tratar de cuidar y mantener la paz. ¿Se acuerdan de eso? Ok, muy bien.
Dicho esto, emite resoluciones. Esta resolución, la 1540, fue adoptada por unanimidad el 28 de abril del año 2004 sobre la no proliferación de armas de destrucción masiva. Esta resolución busca, número uno, la proliferación de armas, vamos entendiendo, la proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas, así como sus sistemas vectores, constituyen una amenaza para la paz y la seguridad internacional. Eso es lo primero que busca, dejarlo claro. Nace ante la preocupación de que actores no estatales, o sea, no los países, por ejemplo, grupos terroristas y organizaciones criminales, puedan acceder a armas de destrucción masiva. Si es peligroso que un país las tenga, es más peligroso que organismos independientes las posean. Destaca la necesidad de que los estados establezcan medidas financieras y de inteligencia para evitar que los recursos económicos sean destinados a programas de armas de destrucción masiva. Ahora, esta es la primera resolución global que vincula la no proliferación de armas de destrucción masiva con la amenaza de terrorismo. O sea, esto estaba separado, aquí converge, y entonces me preocupa que un terrorista vaya a tener un arma de destrucción masiva. 100% preocupante, ¿no? Conecta las sanciones financieras, exportaciones y controles fronterizos en el ámbito de seguridad internacional. Es gracias a esta resolución que tenemos controles en aduanas y en exportaciones, ¿no? Déjenme, me adelanto un poquito a esta parte. Fíjense, esto está directo, si se fijan, de la Dirección General de Comercio Exterior de México. Y quiero que en el antecedente, claramente no vamos a ver toda la nota, pero en el antecedente de este control de exportaciones, ¿de qué habla? El 28 de abril del 2004, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a través de la resolución 1540, determinó que todos los estados deben de adoptar y aplicar leyes apropiadas y eficaces a fin de prevenir la fabricación, transferencia, adquisición, posesión, desarrollo y transporte de armas de destrucción masiva, bienes de uso dual, software y tecnología, así como sus sistemas vectores y materiales conexos. Y aquí viene todo el detalle, el cual no vamos a ver hoy porque no se trata de esto, de qué controles tenemos en las aduanas aquí en México. Justamente, y esto mismo lo ves en todos los demás países que están suscritos a esta resolución, ¿ok? Entonces, aquí es donde se hace esta conexión, no solo de sanciones financieras, sino de controles fronterizos en tema de exportaciones como parte de esa seguridad nacional e internacional. ¿Qué nos pide esta resolución? Abstente de brindar cualquier apoyo a los actores no estatales, ya dijimos grupos, que intenten desarrollar, adquirir, fabricar, poseer, transportar, transferir o utilizar armas nucleares, químicas o biológicas o sus vectores. Y vaya, no es algo muy remoto. Los ataques, por ejemplo, de los cuales les platicaba, que se hicieron con cloro y creo que era gas sarín y fue en Medio Oriente, no me acuerdo exactamente dónde, les prometo después traerles el dato. No era un gobierno, era un grupo particular que hizo este ataque. Los ataques con Anthrax en los Estados Unidos, ¿se acuerdan aquella época donde había ataques con Anthrax a lo loco y que te llegaban en sobres y sabrá Dios qué tanta cosa, en paquetes? Eso no son estados, son personas que hacen eso, son organizaciones particulares, ¿no? ¿Qué más? Adoptar y hacer cumplir las leyes apropiadas y eficaces que prohíban a cualquier actor no estatal a fabricar, adquirir, poseer, desarrollar, transportar, transferir o utilizar armas nucleares, químicas, biológicas y sus vectores. Tomar y hacer cumplir medidas efectivas para establecer controles internos para prevenir el financiamiento a la proliferación de armas nucleares, químicas, biológicas y sus vectores. ¿Ok? Entonces, esta 1540 tiene que ver que nos preocupan los actores no estatales, por ejemplo, terroristas. Y luego tenemos la resolución 1718. Esta va muy enfocada a Corea del Norte, ¿sí? Cuando Corea del Norte se sale del Tratado de la No Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que se los platicaba ahorita y que sucedió en el año 2003, que se baja de este tratado, hizo una prueba nuclear en el año 2006 y eso fue como el acabose y después de eso vino esta resolución. Contempla la imposición de un embargo
de armas, la congelación de activos y prohibición de viajar a las personas que participen en el programa nuclear de la República Democrática de Corea del Norte, así como prohibir una serie de importaciones y exportaciones a fin de impedir que Corea del Norte realice ensayos nucleares o lance misiles balísticos. Fíjense, ¿por qué surge? La primera prueba nuclear realizada por la República de Corea del Norte fue el 9 de octubre del 2006. Esta resolución es clave y es punta de lanza del régimen de sanciones que hoy en día tenemos contra Corea del Norte, ¿no? ¿Qué sanciones se le impusieron? Embargo de armas, prohíbe la venta y transferencia de armas, así como materiales conexos. Control de materiales, prohíbe suministrar y transferir materiales, tecnología o equipo que puedan contribuir a la fabricación de armas de destrucción masiva o en este caso los productos de uso dual. Y congelamiento de activos. Aquí está la parte financiera y prohibición de viajes, ¿no? Contra individuos y entidades vinculadas a los programas nucleares y de misiles, ¿no? De Corea del Norte. Entonces, por eso la preocupación con Corea del Norte y a eso súmale que es un país también no cooperante con Gafi, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que nos preocupan si hablamos del financiamiento a la proliferación? Nos preocupan los riesgos de violación o no aplicación de estas sanciones financieras, sanciones que nos pide que implementemos el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o sea, que alguien no le haga caso a estas resoluciones. Eso nos preocupa, ¿no? Y es el riesgo de que las personas o las entidades, ¿verdad?, tengan acceso a los servicios financieros u otros fondos o activos como resultado de un incumplimiento, de que algún país o alguna entidad diga, yo no voy a cumplir con eso. A mí no me interesa, yo no voy a yo no voy a tener estas listas que me van a pedir o que me van a ayudar a identificar a quienes le debo de congelar activos, no me interesa. Ese es un gran riesgo. El otro riesgo que tenemos es el riesgo de evasión, que aquí es cuando los proliferadores nos tratan de ver la cara. Este es el que más me preocupa a mí. No quiere decir que este no sea preocupante, pero es menos común que alguien deliberadamente diga, no voy a cumplir con estas resoluciones, y menos si está suscrito. O sea, si yo como país dije, voy a cumplir, pues en teoría no debería de haber como una rebeldía al respecto. Puede pasar, pero no debería de ser algo tan, tan probable. Este sí me parece más probable, ¿sí? ¿Qué es el riesgo de elevación? Así como los lavadores y los terroristas no van a venir directamente a querer transaccionar con nosotros. El proliferador de armas de destrucción masiva no me va a decir, hola, yo soy un proliferador de armas de destrucción masiva y me interesa comprarte una cantidad importante de drones porque estoy elaborando un arma de destrucción masiva. Eso no va a pasar. O me interesa que me hagas transferencias internacionales de fondos para que me lleguen recursos de México acá o de Estados Unidos acá porque estoy financiando mi programa de armas nucleares. Eso no va a pasar, jamás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí me va a pasar? Que me van a tratar de engañar y que empresas fachada y que prestanombres y que diversas formas de a veces fallas también en los controles, gente que abusa de la doble nacionalidad, es decir, yo tengo nacionalidad mexicana, pero resulta, no sé, que también tengo nacionalidad de un país de los de riesgo y entonces uso la nacionalidad mexicana para no levantar alertas, pero sabes que, no sé, mi corazón está con ese país que es o esa región donde hay proliferación de armas de destrucción masiva y yo quiero ayudar, eso sí nos preocupa. O sea, esas cosas son las que nos preocupan, ¿no? Y entonces también aquí preocupa mucho la actividad marítima ilícita porque es donde se mueven muchas de estas mercancías, temas de ciberseguridad que pueden fluir información por ahí y demás, ¿no? Eso es lo que nos preocupa, ¿sí? Entonces, ojo con este tema de la evasión de las sanciones financieras donde tratan de vernos la cara, donde sabes que mis controles no son tan finos y, por ejemplo, si yo pido que mi sistema me aviente una coincidencia al 100% cuando hago una búsqueda en listas, pues no, oye, a ver, busca Londra de la Garza Eribes. Si tú le pones Garza con S, ya no te va a arrojar el hallazgo, va a decir, no, no está. Si tú pones Eribes con B de bueno y no con V, ya no va a estar. Entonces, esos pequeños errores, pensaría yo, involuntarios, ¿no?
pueden provocar que tu sistema diga, no, no es. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que tener controles específicos que digan, no, no me des una coincidencia al 100%. Si encuentras el nombre, aunque tenga variaciones, dámelo, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de esos nombres que nos preocupan, por ejemplo, nombres rusos, nombres de Medio Oriente, que además son complejos de entender, ¿no? Y que es muy probable que nosotros nos equivoquemos al poner el nombre y eso puede provocar que ya no te dé un hallazgo o que ya no te dé un match, ¿no? Esa parte es la que tenemos que tener claramente aquí en consideración, ¿no? Avancemos. La debida diligencia reforzada, por supuesto. O sea, es la clave de todo. Saber a quién le abres la puerta de tu casa, en este caso tu negocio, tu empresa, los barridos en listas, actualizar constantemente la información de los clientes, de los propietarios reales. No es que quieran identificarse, tienen que, si no, no deben de trabajar contigo. Tener claro el origen de los recursos, tener claro el destino, ¿sí? Nosotros los sujetos supervisados debemos de tener toda la información que nos permita tener clara la identidad del cliente y también las razones de por qué quieren operar con nosotros, ¿no? Identificar claramente quiénes son los PEPs, identificar claramente a todos los dueños, accionistas, tomadores de decisiones de las empresas. Eso es algo bien importante, ¿no? Así como tener, por ejemplo, las listas de países que no tienen estos acuerdos de la no proliferación, como los que ya mencionábamos, ¿no? Que no están suscritos a estos acuerdos y que pues nos pueden llegar a preocupar, ¿ok? Obviamente el monitoreo de las transacciones y detección de inusualidades, ¿no? Hay que pedir información adicional, no solo del cliente, sino de las transacciones. ¿Por qué vas a hacer esa transacción? ¿Por qué vas a mandar una transferencia internacional de fondos a no sé dónde? ¿Por qué te interesa un producto o servicio que no tiene nada que ver con tu negocio? ¿Cuáles son las partes que participan en la operación? Origen, destino de los recursos, dueños efectivos de las contrapartes en las operaciones. Y ahorita les voy a decir lo que seguro están pensando, ¿no? Información relacionada con el control de las exportaciones cuando tu cliente tenga actividad de este tipo, ¿no? Información adicional relativa a las transferencias que se hagan, por ejemplo. Oye, Alondra, todo eso no me lo pide la disposición, así tácitamente. Ajá, yo te estoy diciendo que son controles adicionales, sugeridos, si quieres estar protegido. Si solo queremos hacer un check a las disposiciones, pues sí, nada de esto nos lo pide. Platicaba el día de ayer en un curso, me parece que sí, en una plática, ¿cuántos y si hubiéramos no se se ahorrarían las empresas si hicieran un poquito más? Y si hubiéramos pedido esta información, y si hubiéramos identificado desde el principio, y si no le hubiéramos permitido las transacciones. Desafortunadamente, ya cuando pensamos en los y si hubiéramos, puede ser ya muy tarde para muchos, ¿no? Y bueno, tener esa capacidad de identificar operaciones sospechosas. Esta es la parte más fina. Sí, la identificación es, es crucial, es básica. La identificación y el conocimiento, el definir los perfiles transaccionales, de información de las transacciones, pero que tengas esa inteligencia interna de detectar las inusualidades, es oro puro. Esta es la mejor parte porque ¿cómo te vas a enterar de las cosas raras que está haciendo? Es decir, ya me dijo el propósito de la operación, ¿cómo te enteras que se desvió del propósito? Oye, ya me dijo el instrumento monetario que usaría, ¿cómo me entero que se desvió? Ah, bueno, necesitas un sistema que te lo avise. Esto no se puede cachar de manera manual. Es algo muy complejo. Y entonces, en su caso, tendrás que reportarlo. Por temas de tiempo, no platicaré a detalle las circunstancias especiales, pero están en la presentación. Como siempre les digo, al final de la charla me pueden mandar un correo, yo les mando la presentación vía correo electrónico y la presentación es totalmente de ustedes. Lo único que sí les quiero decir, por ejemplo, de estas circunstancias especiales que están viendo acá y que las pueden consultar también en la guía para el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva interna, que tenemos en México, es que no puedes aislarlas no puedes analizarlas de manera individual o aislada. O sea,
Una señal de alerta de estas no la puedes ignorar, pero hay que analizar todo el contexto. Una solita señal o una solita alerta de inusualidad a veces no nos dice mucho. Tenemos que analizar el contexto para poderlo entender, ¿sí? O sea, si ves la transacción solita y sí es rara, pero no tienes mayor contexto, como que nos falta. Tenemos que hacer análisis bien documentados, muy formales, muy profesionales, para que esto cobre sentido. Y a veces es necesario irte hacia atrás en la historia del comportamiento de los clientes o esperar un poco hacia adelante, pero eso no significa que si esperas no lo tengas ya como identificado para saber que hay que darle un seguimiento más puntual y en su caso activar cambios de nivel de riesgo, ¿ok? Pero bueno, estas reitero, ya las leen ustedes un poquito más con calma para tratar de cuidar los tiempos. La sensibilización y capacitación por excelencia es uno de los grandes mitigantes. ¿Cómo sabríamos o cómo nos enteraríamos, por ejemplo, que Pakistán e India no forman parte de este tratado si no nos capacitamos o si no lo leemos o si no nos involucramos en el tema? Hay que capacitarnos. Una de las grandes formas de prevención de lo que sea, no solo de estos temas, es capacitarnos, es entender y no ignorar estos temas que nos preocupan, ¿no? Entonces, la capacitación es un tema clave, ¿no? Actualizarnos no solo en temas de antilavado, no solo en temas antiterrorismo, sino en temas de financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, temas de ciberseguridad y todas estas cosas que son amenazas con las cuales estamos ¿cómo lo diré? Con las que estamos lidiando todos los días. Son parte de las problemáticas globales, ¿no? Y sobre todo, además, si tienes ciertas obligaciones como las que tenemos nosotros. Entonces, metan este temita en sus programas de capacitación. Quizá no es ver todo ni volvernos expertos en temas de armas, pero sí analizar un poquito el tema. Yo siempre lo digo, ¿no? ¿Cómo vas a prevenir algo que no tienes ni idea de cómo conoces? ¿Cómo vas a darte cuenta si el dinero sucio que está entrando a tu organización viene de la trata de personas si no sabes cómo funciona el delito de trata? ¿Cómo sabría yo que me debería de preocupar la industria de los microchips si nunca he tomado una capacitación que me diga que un microchip puede ser un producto de doble uso? Por eso es importante la capacitación. Y entonces, analizar tipologías, casos, diversos marcos de referencia, etcétera, pues pueden ser muy ilustrativos, ¿no? Entonces, esa es una gran recomendación. Creo que la capacitación realmente es muy valiosa para poder llegar a poder tener un marco que nos permita protegernos de todo esto, ¿no? Y finalmente, llegando a las conclusiones, miren, fueron como 20 minutos más o menos. El financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva es un riesgo silencioso, ¿sí? Pero potencialmente devastador. No es un tema de países lejanos como lo creemos, es la economía, las transacciones, no tienen fronteras, geografía, regiones, horarios. La actividad criminal también se ha globalizado, incluida, pues, por ejemplo, la de los proliferadores, ¿no? La mejor defensa es su sistema de prevención y que éste sea fuerte, que tenga alertas y que tenga sanciones efectivas. Cuando hablo de sanciones efectivas es que logres cachar a quien no debe entrar y lo bloqueas. Ahí ya estás aplicando una sanción, ¿me sigues? Esa parte es importante. Y finalmente, la proliferación de armas de destrucción masiva no se detiene con un ejército, se detiene con inteligencia financiera y esa la tienes tú en tus sistemas, en tus manuales, en tu capacitación. No hay otra forma de detenerla, ¿ok? Muchas gracias por esperarse, muchas gracias por su tiempo. Les agradezco infinitamente que hoy también hayan pasado su día conmigo. Estoy a sus órdenes. Si quieren la presentación, se las comparto con mucho gusto. Les mando un abrazo muy grande. Les deseo que tengan muy bonito fin de semana. Y si mal no recuerdo, nuestro siguiente webinar es el 12 de septiembre. Si mal no recuerdo, entonces, y platicaremos justo sobre tipologías. Me voy a dar la tarea de buscar tipologías de financiamiento a la proliferación, que no hay muchas, déjenme les digo, pero me voy a dar la tarea de buscar para que sean algunas de las que platiquemos. Les mando un abrazo, muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.
Oigan, me acabo de regresar por los comentarios que me están poniendo. Mándenme si gustan también, con mucho gusto lo hago. Si quieren que platique de algún tema en específico, una cosa es los que yo quiero platicar y los pongo en la sección de eventos, pero Patti, por ejemplo, ¿quieres que hable de dueño beneficiario? Con mucho gusto. O sea, nada más es cuestión de que me vaya organizando con los tiempos, con mucho gusto lo vamos haciendo. Mándenmelo también por mensajito, por email y con mucho gusto vamos preparando las presentaciones. No les prometo ni fechas ni cuándo porque andamos batallando ahí con la vida y con el trabajo y con todo, pero de que lo van a ver ahí en la sección de eventos, les prometo que sí. Entonces, también mándenme eso. Ahora sí ya me voy. Les deseo muy bonito fin de semana y les mando un abrazo a todos. Gracias.